Bueno, pues aquí os voy a enseñar cómo hago mis trampas caseras para las velutinas. Estos bichos tan malos que no deberían estar aquí, pero por suerte o desgracia sí que están y se comen las abejas. ¿Qué hago? Pues cojo 3 botellas, como por ejemplo de estas de Cabreiro A, le corto la parte de arriba de la botella, hago una forma de cruz, o sea, por un lado y por el otro, las introduzco. Por arriba le hago unos pequeñitos agujeros para meterle este cordón. Y nada, la mezcla que hago es agua, levadura y azúcar, agua tibia a poder ser, para que se haga mejor la mezcla. Las lleno así más o menos por la mitad y lo que pretendo hacer es capturar velutinas. Aquí lo veis, fresquitas, estas son de hoy. Y nada, estas acaban muriendo, es muy complicado de que salgan, puede que ser que una afortunada de salido, pero el resto va a ser que no. Y nada, esta ya se me vació, pero bueno, también podéis comprobar de que también hay. Una velutina menos de estas, pues son 20 o 30 abejas que mueren al día, entonces cada vez que captura alguna, pues mira, las abejas no te lo agradecen, pero la miel sí, y la colmena también, ya que también podéis comprobar. He hecho unas 30 o 20 trampas como estas. Cada 15 días, 20 días recambio la mezcla y nada, a capturar muchas.